Bueno, comenzamos con el tema uno, que es una introducción bastante genérica a los sistemas de control, pero para empezar a entender los fundamentos, las palabras, los temas que hay involucrados en un sistema de control y para qué se usa y de dónde viene. Em, bueno, la información del curso la vimos en la clase anterior y la agenda la vamos a tener dividida de este tema en 4 videos, en 4 fases, básicamente, de toda la introducción. Los objetivos generales del aprendizaje va a ser, como primer punto, definir y explicar qué es un sistema de control, entender, identificar dónde hay sistemas de controles en general y los componentes fundamentales del sistema de control. Después vamos a ver un poco sobre cómo clasificarlos, porque la clasificación es inmensa y vamos a ver con cuáles vamos a trabajar nosotros. Vamos a poder comparar ventajas, desventajas de lazo abierto y lazo cerrado, algo que vamos a verlo hasta el infinito todo el tiempo en la materia. También van a poder, luego de este capítulo de introducción, identificar en los sistemas de, identificar los sistemas de control en ejemplos prácticos que lo van a tener en la vida cotidiana todo el tiempo. Van a poder explicar el concepto de retroalimentación, otra palabra clave que la vamos a ver hasta en la sopa en este curso, y la importancia que tiene. Vamos a poder entender un poquito de la evolución histórica, mínimamente para saber algo, y también describir el proceso en general de diseño, cómo diseño un sistema de control. Todos estos conceptos son fundamentales y son la base para todo el curso, por eso es tan importante empezar a entenderlos desde el comienzo. Pero la pregunta es, ¿por qué estudiar sistemas de control? ¿Para qué? Bueno, yo les digo que cuando yo estudié las primeras clases de sistema de control, me dijeron el control o los sistemas de control están presentes en todo. Y la verdad que en ese momento no tenía ni la menor idea a qué se refería con en todo, y es literal en todos los aspectos de su vida. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver una partecita de los sistemas de control en los que actuamos y son de ingeniería y aplicados a la parte más de eléctrica electrónica. Pero en realidad está absolutamente en todo. Entonces vamos a ver un poco de qué todo y por qué es importante, especialmente para nosotros en la ingeniería moderna. Vamos un poco viendo aplicaciones en diferentes ramas. Si nos vamos por la mecánica, ¿sí? Bueno, las aplicaciones del control están en todos los robots industriales, en todos los sistemas de suspensión, por ejemplo, en todos los controles de motores, ¿sí? Ahí está metido toda la teoría de control. En ingeniería eléctrica, control de generadores, por supuesto, estabilización de redes eléctricas, convertidores de potencia. En la parte química, control de reactores, sistema de destilación, presión, temperatura, todo lo que tiene que ver con control de temperatura y presión, ahí está. Y en la aeroespacial, por ejemplo, en los pilotos automáticos, en los controles de altitud, de guiado de misiles, infinito. Después, por ejemplo, si salimos un poco de la ingeniería clásica y nos vamos más a la biología, ahí también vamos a ver otros tipos de controles. Pero antes vamos a ver el impacto económico en la ingeniería y el tecnológico. Bueno, el control siempre ha estado orientado a mejorar la eficiencia, a reducir costos, ¿m? Operativos o de todo tipo, pero principalmente mejorar la eficiencia de un sistema, ¿no? Y en general, por supuesto, puede ser la eficiencia energética, pero también cualquier otro tipo de eficiencia. Está orientado siempre a la automatización de procesos industriales, de pasar todo lo manual a automático. Por lo tanto, ahí hay estandarización, sistematización. También permite el desarrollo de vehículos autónomos, obviamente, y de todos los sistemas inteligentes. Imagínense hoy en día, con el auge que hay de sistemas inteligentes, el impacto que tiene toda la teoría del control, que en realidad es la base para que todos estos sistemas hoy, ya con muchas teorías nuevas y agregadas, permitan llegar al nivel de sistemas inteligentes como estamos viendo todo el tiempo. Después también el impacto es en todos los avances de medicina, ¿m? Por supuesto, robot quirúrgico, prótesis, bueno, ni hablar de todo lo que hay hoy en estas dos áreas para medicina y para la industria. Y también en todo lo que es energías renovables,
también están en el control de las turbinas, en la parte de potencia de paneles. O sea que básicamente está en todo. Y muchos de estos avances no existirían sin la teoría de control que vamos a ver ahora, que son los inicios, la primera parte, la base, los fundamentos de la teoría de control. Y después, por supuesto, que eso es un árbol que crece y nosotros vamos a ver algunas ramas o una parte del tronco de todo este árbol de la teoría de control que es inmenso. Entonces, bien, seguimos ahora con qué es, vamos a tratar de empezar a definir un poquito, de acotar qué es un sistema de control y qué no es un sistema de control. Entonces, si tratamos de resumirlo mucho, diríamos que consiste en una combinación de subsistemas y procesos, ¿m? O plantas, en general también se le llama planta a los procesos. ¿M? Y estos dos subsistemas o plantas están ensamblados, ¿m? Con el propósito de obtener una salida deseada, ¿m? Con un rendimiento deseado, o sea, es una salida específica, y esta salida la queremos a partir de una entrada específica. ¿M? Entonces, en este sistema de control, o en cualquiera, vamos a tener siempre alguna entrada de referencia, que es un valor deseado que queremos alcanzar de alguna variable o de muchas. Va a existir siempre un controlador, que es donde ahí es donde metemos la mano nosotros, digamos, y esto es lo que posibilita el diseño, el diseño del controlador, perdón, es lo que posibilita que la salida se comporte como queremos a partir de una entrada. Nosotros tenemos una entrada que queremos que se convierta en una salida, o que la salida, perdón, se convierta en lo que está en la entrada, entonces le metemos un controlador. Por lo tanto, también tenemos una salida. Para medir la salida tenemos un sensor. Y entre la salida, ahí vamos a ir viendo bien, pero luego del controlador hay un actuador. El controlador en general es el cerebro que piensa, el actuador sería el músculo que ejecuta. Luego tenemos el proceso planta en sí, que esto es el proceso físico, biológico, económico, mecánico, lo que sea que queremos controlar. Bien. Entonces lo importante es, ahora lo vamos a ver, pero el controlador es un poco el cerebro, el actuador, el músculo que ejecuta, y el sensor, lo que sensa, estoy usando la misma palabra, ¿no? Pero serían los, los, los dispositivos que nos permiten entender si la salida, o sea, nos permiten medir la salida para poder comparar luego con la entrada. Ahí nos vamos a ir metiendo en esto. Si lo vemos como un esquema, acá las variables están en recuadros y también los subsistemas, pero ya vamos a ir descubriendo esto un poco más en profundidad. Entonces, si tomemos un ejemplo como un control de velocidad de un motor, ¿sí? De corriente continua, yo simplemente quiero mantener una velocidad deseada. Entonces, en este ejemplo, la entrada es una velocidad deseada, digamos 1000 RPM. Yo quiero que un motor gire a 1000 RPM. Entonces, la salida de ese motor también, por supuesto, que es la velocidad a la que gira el eje. Y entonces yo voy a poner un tacómetro para medir la velocidad real de ese motor, no la que yo creo que tiene, sino la velocidad real. Y ese tacómetro se convierte en mi sensor. Entonces ya tenemos la salida identificada, el sensor, la entrada. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el motor, por supuesto, que es el que está convirtiendo un voltaje de entrada en una velocidad angular de salida. Y después, entonces, si nos vamos al esquema de arriba, ya tenemos identificado la entrada, tenemos identificado la salida, que es la velocidad, el sensor, dijimos el proceso, el motor, y entonces entre la entrada deseada, que es un seteo, por ejemplo en RPM, que de alguna forma digital o manual, puedo comparar, esto es un comparador,
esté más, menos, comparo la velocidad que le doy con la que realmente me está censando el tacómetro. ¿Mm? Entonces, entre la entrada y la salida censada, descubro un error, que es la señal EDT, y ese error lo leo con un controlador, que ahí es donde entro a diseñar, y es donde es lo que vamos a ir creando nosotros. Ese controlador define si tengo que aumentar o reducir la tensión, digamos, de este motor para que vaya más rápido o más lento. Y eso se hace controlador más actuador. Entonces el controlador es el que compara la velocidad y calcula el error y define cuánto tengo que, si tengo que ir para arriba o para abajo con el voltaje. Y después el actuador puede ser el amplificador de potencia, ¿m? Que ajusta, o sea que directamente se conecta con el motor para aplicar la tensión deseada. En general los esquemas son similares, lo que van cambiando por supuesto son los componentes. Entonces, ese es el sistema de control más básico, de lazo cerrado, ya vamos a ver la diferencia con uno de lazo abierto. Y por ejemplo, profundicemos más en los ejemplos en nuestra vida cotidiana. Si nos vamos más a los ingenieriles, tenemos por ejemplo el control de velocidad crucero de un vehículo, seguramente algunos lo han usado, los pilotos automáticos, ¿sí? De un avión, de un dron, por supuesto, los brazos robóticos, que posicionan herramientas, eh, los termostatos o regulaciones de temperatura en habitaciones, hornos, donde quieran, pero regulaciones de temperatura en general. Enfoques de cámara, por ejemplo, cuando las cámaras de seguridad eh, tienen que definir, o sea, tienen un sistemita de control para moverse y ajustar enfoques automáticos. Los convertidores de potencia, que regulan la tensión de salida para cargas de batería, por ejemplo. Acá hay otros de procesos, control de pH, por ejemplo, en distintos procesos químicos. Y si nos vamos más a la parte biológico-sociales, por ejemplo, en nuestro ojo tenemos sistemas de control todo el tiempo para seguir un objeto que se nos mueve. Tenemos el ojo como sensor, el cerebro como controlador y los músculos como actuadores. La regulación de glucosa, por ejemplo, el páncreas detecta niveles y libera insulina y entonces se va regulando la glucosa. Sistemas económicos, cómo se ajustan las tasas de intereses de los bancos centrales para controlar la inflación o para tratar de bajar o reducir inflación a costa de ganar o perder por otro lado, ¿no? Pero hasta sistemas económicos, sociales, ni hablar un aire acondicionado, sistemas muy simples. Este no es tan biológico, este es más de ingeniería, se ha quedado del otro lado. La temperatura, eh, la temperatura medida hace que el controlador arranque, prenda el compresor, o si son de los aire acondicionados inverter, bueno, ya es un control continuo. Después los lavarropas, por ejemplo, bueno, o sea que están en la vida diaria de nosotros en todos lados. Y la idea es que empiecen a identificarlos, porque identificar los sistemas de control en la vida diaria de ustedes les va a ayudar a comprender mucho más rápido la forma de analizar los sistemas y diseñar, que es lo que vamos a hacer más adelante con la materia. Acá vamos a ir ya introduciéndonos en qué es un lazo cerrado o un lazo abierto. Muy importante. Entonces, supongamos que tenemos dos controladores. Tenemos un termostato, un control de temperatura, mejor dicho. Acá, uno, y acá tenemos un lavarropa. Entonces, en el control de temperatura, por ejemplo, de una habitación donde tenemos un sistema de calefacción centralizado o en un horno, tenemos una temperatura deseada que de alguna manera la introducimos, o sea, hay una interfaz para que el humano pueda definir una temperatura deseada. Y esa temperatura es comparada con la que mide el sensor, ¿sí? En la, por ejemplo, habitación. Bien, entonces si acá tenemos la habitación, medimos hay una temperatura real,
en la habitación, que es medida por un sensor, comparada con esta entrada, y entonces el termostato o controlador, en este caso, aumenta o disminuye, ¿sí?, la calefacción, que sería el actuador. El actuador es el que va a calentar la habitación. Entonces estos dos, a veces los vamos a ver todos juntos, a veces separados, no importa, pero acá hay, digamos, un cerebro que computa, mide y define, sí, una acción de control, y esta es el actuador o el músculo que ejecuta esa acción de control y por lo tanto interviene en nuestra planta, en este caso planta o proceso, que sería nuestra habitación, y podemos medir la temperatura. Y entonces este es un lazo cerrado. Ahora, por ejemplo, en un lavarropa, donde yo le doy el programa, entonces voy a usar el programa 3 de lavado rápido. Ese programa, internamente, el lavarropa en su computador tiene un timer asociado, por ejemplo, y una, no sé, temperatura del agua o nada más que un timer. Entonces, simplemente a partir del programa que le di de referencia, ocupa siempre la misma receta o la misma tabla de la misma receta. Entonces, de tiempo, de, qué sé yo, temperatura, si es fría, caliente o no, y la aplica, ¿sí?, al motor, por supuesto, que interno del lavarropa, y entonces eso cumple un ciclo o finaliza el lavado. No mide ni cuánta ropa he colocado adentro para, por ejemplo, ajustar, no sé, el agua. No mide la suciedad de la ropa, no mide la humedad. Entonces, esto está a lazo abierto. Quiere decir, si cambian las condiciones de esa planta, ¿m?, no cambia la forma en que actúa este controlador, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que está a lazo abierto. No hay nada censando y comparando respecto de una variable de entrada. Entonces, bueno, para cerrar esta primera partecita, quiero que piensen en ejemplos de un sistema de control en sus casas, preferentemente que sean distintos a los que hemos visto, y pueden ser de cualquier tipo de, más ingenieril, más biológico, más económico, no hay problema. Lo piensan y me mandan un ejemplo por Discord, va a ser uno de los primeros, ya el segundo, la segunda tarea chica inicial. Bien, finalizamos, pasamos al otro video, al otro tema.